Perfecto. Y en un segundo tema, Presidenta, ahorita que nos acaba de exponer lo de el retiro de esta reforma, bueno, sí, pues bueno, por el momento, porque obviamente se va a volver a presentar. En muchos lados, bueno, en este caso los comentócratas ya lo ven como un signo de debilidad, como un signo de que ya doblaron a la presidenta, de que ya tenemos una presidenta débil, cuando realmente la virtud es que se está escuchando y se está perfeccionando, pues en este caso una iniciativa en beneficio de los trabajadores del Estado. Entonces aquí en este caso es, o sea, el mensaje que usted le daría al pueblo de México, de que primero se manejó que había totalitarismo al intentar esta modificación. Después, cuando se avanzó, ahora no, le quieren quitar los ahorros a los trabajadores del ISSSTE. Y ahora que ya se retira, ya doblaron a la presidenta. Entonces, nada les embona, dirían coloquialmente en mi pueblo, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el mensaje que usted le daría al pueblo de México después de todo este proceso, ¿no? Que al final de cuentas se está viendo que es una presidenta que escucha al pueblo, que escucha a todos, y que a final de cuentas, pues está gobernando para todos. ¿Qué hubiera pasado si dejamos la ley? ¿Qué hubieran dicho de la presidenta? Autoritaria. ¿A nosotros qué nos importa? Las maestras y los maestros de México. Si hay una confusión en la ley, no hay problema en retirarla, pero garantizar los beneficios que tenía la ley, en particular relacionados con el FOBISSSTE, que es una solicitud que viene de hace muchos años de la propia Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y en general del CENTE y de trabajadores del Estado. Pero en particular en la mesa que tuvimos ayer con la coordinadora, en muchos de los pliegos petitorios, en diciembre lo vimos, nos reunimos en diciembre, ahí venía el tema del FOBISSSTE. Porque hay personas que tienen créditos del FOBISSSTE, que ya pagaron 2 veces su casa en términos reales y siguen pagando. Es totalmente injusto. Es un mecanismo que quedó desde el periodo neoliberal, muy parecido al del Infonavit, que aquí ha platicado Octavio Romero, y que es totalmente injusto para los trabajadores, que sigan pagando y pagando y pagando y pagando, cuando ya en realidad pues dieron lo suficiente para poder tener su vivienda. Entonces, retiramos la ley para evitar cualquier confusión, pero garantizamos el beneficio del FOBISSSTE, que era una solicitud desde hace tiempo de la coordinadora y de todos los trabajadores de la educación y de las maestras y los maestros. Entonces, se mantiene eso. Dada el cambio constitucional que hubo para que el Estado pueda construir nuevamente vivienda, tomamos de ahí esa reforma para que el FOBISSSTE pueda volver a construir vivienda. ¿Qué le dan ahora a los maestros? Puros créditos. Esos créditos no necesariamente alcanzan para pagar una vivienda. ¿Qué vamos a hacer ahora? Construir vivienda para que el trabajador del Estado, con el mecanismo del FOBISSSTE, que es un descuento muy bajo en su cheque, que está establecido por ley, pueda tener la vivienda, no solo el crédito. Si le prestan a un trabajador, una trabajadora, 500,000 pesos y vive en la Ciudad de México, difícilmente le va a alcanzar para comprar una vivienda. En cambio, si se hace la vivienda y se dice, puedes adquirir esta vivienda y vas a pagar en 15 años tu vivienda con lo que esté establecido de descuento, pues es muy distinto. Recuperamos el derecho a la vivienda de las maestras y los maestros. Entonces, eso lo vamos a hacer por decreto, que es una solicitud de años de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y que fuimos sensibles ante ello, y en general de las maestras y los maestros de México.
La otra, ellos piden que se regrese a la edad de jubilación original, antes de la reforma del 2007, de la ley del ISSSTE. Entonces les dijimos, vamos a revisar los fondos que se requieren para ello. En tanto revisamos eso, congelamos la edad de jubilación. La congelamos, ya no tienen por qué los maestros que se van a jubilar en el 25 o en el 26 tener una edad mayor de los que se jubilaron hace 2 años. La congelamos, en tanto seguimos platicando. Y la cuarta, pues es la de los foros. Vámonos a consultar a todos los maestros de México cómo quieren que sea su esquema de promoción, movilidad, etcétera, etcétera. Entonces, son, creo yo, propuestas que recogen la esencia de lo que ellos están planteando y no son que ya con eso ya los 6 años así van a ser, sino que seguimos dialogando. ¿Por qué retiramos la ley? Pues porque estaba causando confusión, pero recuperamos los beneficios, que es lo importante. Entonces, quien crea que eso es una posición de debilidad, pues es que está buscando alguien que no tiene sensibilidad con los maestros. Y esa pues no soy yo, porque nosotros, cuando yo estuve en la UNAM de profesora universitaria, fui de las promotoras de los amparos contra la ley del ISSSTE del 2007, porque nuestro movimiento con el presidente López Obrador, entonces dirigente político, también estaba promoviendo eso y nosotros lo promovimos desde la universidad, desde la UNAM. Entonces, pues por supuesto que soy sensible a ellos y participé en esa lucha. El tema es que hay que ver qué recursos, porque no se puede prometer lo que no hay recursos para cumplir ahora después de tantos años. Entonces, por eso estamos poco a poco generando estos apoyos para los maestros y las maestras y siempre escuchando. ¿Escuchar y dialogar es debilidad? Sobre todo cuando viene de que estás escuchando que hay confusión con los maestros y las maestras, ¿no? Entonces, que opinen lo que quieran, la verdad. Como decimos, no